Disney ocultó muchas cosas, pero una de las más polémicas fue la historia real detrás de Tiana y el sapo. Esa película que vendía la fantasía de besar a un sapo y convertirlo en príncipe. Una fachada que parece inocente, pero que detrás esconde algo mucho más oscuro. ¿Por qué el estudio borró el racismo, la brujería real y la violencia del cuento original? Quédate hasta el final, porque hoy no hablaremos de magia, sino de decisiones que dividieron al público. Pero antes, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Ahora sí, vamos a ello. La historia que inspiró Tiana y el sapo no es un cuento de hadas, sino un relato de los hermanos Grimm lleno de violencia y crudeza. En la versión original, la princesa no es una heroína, es arrogante, caprichosa y en un acto de rabia lanza al sapo contra la pared para romper el hechizo que lo mantiene convertido en animal. Este momento clave, lejos de ser romántico, refleja la naturaleza egoísta del personaje, algo que Disney eliminó por completo. Pero, ¿por qué el estudio decidió transformar una escena tan brutal en un beso mágico? La respuesta tiene dos caras. Por un lado, la presión de crear la primera princesa afroamericana. Asociar a Tiana con un acto violento hubiera reforzado estereotipos dañinos en un momento en que Disney buscaba diversidad. Por otro, el miedo a alejar al público infantil. El estudio priorizó la fantasía sobre la fidelidad al cuento, convirtiendo la agresión en una aventura donde el amor lo cura todo. Sin embargo, este cambio no fue inocente. Al borrar la violencia original, Disney también suavizó el mensaje sobre el carácter humano. Mientras los Grimm usaban el cuento para criticar la arrogancia de la nobleza, la versión animada evita cualquier crítica social, convirtiendo a la princesa en una figura idealizada. Aquí surge la gran paradoja. Para hacer a Tiana admirable, Disney tuvo que reinventar por completo la esencia del personaje original, sacrificando la complejidad moral del relato. ¿Fue una decisión necesaria para modernizar el cuento o una forma de evitar polémicas incómodas? Lo cierto es que al elegir el romanticismo sobre la crudeza, el estudio no solo cambió una escena, reescribió una leyenda entera para ajustarla a su marca. Pero esto no termina aquí. La transformación del cuento original es solo la punta del iceberg, porque al mismo tiempo que Disney reinventaba a la princesa, también estaba ocultando otra historia real, la de Leah Chase, la mujer afroamericana cuya lucha inspiró a Tiana. Leah Chase era una mujer negra en los años 50, cocinando gumbo en un restaurante de Nueva Orleans, mientras afuera el racismo hervía como aceite caliente. Leah Chase era la chef que inspiró a Tiana, pero cuya historia real es 1000 veces más poderosa que la película. ¿Por qué? ¿Sabías que en su cocina no solo se preparaba comida, se planeaban revoluciones? Martin Luther King Jr., Thurgood Marshall y hasta los Black Panthers se sentaban en sus mesas a discutir cómo cambiar el mundo, mientras Leah les servía platos que desafiaban las leyes racistas de la época. ¿Y Disney? Convirtió todo eso en una simple escena donde Tiana ahorra moneditas. Leah no solo quería un restaurante, quería justicia. En una época donde los negros no podían sentarse junto a los blancos, su local, el Dooky Chases, se volvió un santuario donde ambos comían juntos. Un acto tan peligroso que el FBI la vigilaba y el Ku Klux Klan la amenazaba. Pero Disney prefirió mostrar a Tiana luchando contra cocodrilos. Sí, literalmente. Mientras la verdadera Leah arriesgaba su vida cada día, la versión animada ni siquiera menciona la palabra segregación. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Originalmente Disney quería que Tiana fuera una sirvienta en casa de una familia blanca, pero la comunidad negra protestó tanto que la convirtieron en empresaria. ¿Pero por qué borraron que Leah Chase fue mucho más que una emprendedora? Ella usó sus ganancias para comprar arte afroamericano cuando nadie lo hacía, llenando las paredes de su restaurante con obras que galerías racistas rechazaban. Mientras Tiana sueña con un local elegante, Leah ya había creado un museo comestible de resistencia cultural. Y aquí viene el detalle que duele. Disney vendió a Tiana como un símbolo de empoderamiento, pero le quitó todo lo que hizo a Leah realmente poderosa. ¿Por qué? Porque hablar de racismo, FBI y amenazas de muerte no vende juguetes. Prefirieron una princesa que canta sobre trabajar duro antes que una que usó sus cuchillos para cortar prejuicios. Ahora bien, si Disney suavizó tanto la vida de Leah, ¿qué hicieron con la magia de Nueva Orleans? En Nueva Orleans, el vudú no era un cuento de hadas,
era y es una religión con raíces africanas y caribeñas, practicada por comunidades negras como forma de resistencia espiritual. Sus rituales honran a los ancestros, curan enfermedades y mantienen viva la cultura de quienes sobrevivieron a la esclavitud. Pero Disney lo convirtió en magia oscura gracias al Dr. Facilier, un villano que baila con calaveras y engaña a la gente con pactos diabólicos. ¿Por qué el estudio transformó una tradición sagrada en un chiste de mal gusto? La respuesta es tan cruda como predecible: el miedo a lo desconocido. El vudú real no tiene demonios ni hechizos malignos, sino ceremonias con tambores, ofrendas de comida y conexión con la naturaleza. Sin embargo, Disney eligió asociarlo con el caos y el engaño, ignorando que en Nueva Orleans, sacerdotisas como Mary Laveau usaban esta práctica para proteger a esclavos fugitivos y comunidades marginadas. Mientras Tiana sueña con restaurantes, el vudú real alimentó luchas por la libertad, algo que la película borró por completo. Además, el Dr. Facilier no solo es un villano genérico, es un estereotipo racista, un hombre negro elegante que manipula a los demás con su magia exótica, reforzando el cliché de que las religiones afrodescendientes son peligrosas o demoníacas. ¿Crees que esta representación del vudú fue un error inocente o una decisión consciente? Deja tu respuesta en los comentarios, y si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y deja tu like, porque esto no termina aquí. Sigamos. Ahora hablemos de la cuestión más épica de la película. ¿Por qué Tiana y Naveen pasaron toda la película como sapos? Esto podría ser un detalle sin importancia si no fuera porque Disney tuvo la oportunidad perfecta para hacer historia y la enterró bajo un pantano de miedo. La verdad es simple: mantener a Tiana y Naveen como sapos no fue magia, fue una estrategia para esconder lo que el estudio no se atrevía a mostrar. En el mundo real, las relaciones interraciales ya existían en 2009, pero en el universo Disney seguían siendo tabú disfrazado de fantasía. Mientras otras princesas bailaban con sus príncipes en castillos de mármol, Tiana y Naveen solo pudieron abrazarse como humanos en los últimos minutos de la película, como si su amor necesitara una aprobación mágica para ser válido. ¿Por qué? Porque el estudio temía que audiencias conservadoras rechazaran ver a una mujer negra y a un hombre de tez morena enamorados sin intermediarios animados. El truco más obvio está en Naveen, un príncipe sin reino real y raíces claras, inventado en un país llamado Maldonia para no definir si era blanco, latino o mestizo. Mientras Tiana cargaba con el peso de representar a toda una comunidad, su príncipe era un personaje sin identidad, como si Disney creyera que el amor solo funciona cuando una de las partes no tiene cultura propia. Y entonces llegó el momento clave, la transformación final. En el cuento original, la princesa y el sapo recuperan su humanidad al instante, pero Disney alargó el hechizo hasta el clímax. ¿Razón? Querían que el público se acostumbrara a la idea de que Tiana y Naveen podían estar juntos, siempre y fuera como ranas. Solo al final, cuando ya nadie podía protestar, les permitieron ser humanos. El mensaje de Tiana y el sapo prometía romper moldes, una princesa que lograba sus sueños sin depender de un príncipe. Pero en el clímax, Disney cometió un error que lo arruinó todo. Así es, la película que celebraba el esfuerzo individual terminó diciendo que el éxito de una mujer necesita, inevitablemente, un hombre a su lado. Pero esto no es solo un detalle incómodo, es la punta de un iceberg de contradicciones que Disney escondió tras la música y los colores vibrantes de Nueva Orleans. Aquí está la ironía más dura. Leah Chase, la mujer real en la que se inspiraron, construyó su imperio gastronómico sin ayuda de ningún príncipe. Mientras ella luchaba contra el racismo y el machismo en los años 50, cocinando para activistas que arriesgaban sus vidas, Disney convirtió a su alter ego en una protagonista cuyo logro final depende de un matrimonio. El mensaje es claro: puedes esforzarte, pero triunfarás solo si un hombre te valida. Y lo peor es que ni siquiera es un príncipe con identidad propia. Naveen, como ya vimos, es un personaje sin raíces, un fantasma cultural que solo existe para darle a Tiana un final aceptable. El restaurante de Tiana ni siquiera lleva su nombre. En la película se llama Tiana's Palace, pero en los parques de Disney lo rebautizaron como The Princess and the Frog Restaurant.
relegando su identidad a un cuento de hadas. Mientras Leah Chase convirtió su local en un símbolo de resistencia donde el arte afroamericano y la gastronomía eran actos políticos, la versión animada perdió hasta el derecho a nombrar su propio sueño. ¿Por qué? Porque Disney prioriza el branding de sus franquicias sobre la autenticidad de sus personajes. ¿Fue un error involuntario o una forma de sabotear su propio mensaje feminista? La respuesta duele. Disney priorizó el romance sobre el empoderamiento real, porque vender princesas casaderas sigue siendo más rentable que celebrar la independencia femenina. Y bueno, chicos, esto sería todo. Al final del pantano la verdad es clara. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar su like, porque el próximo video promete aún más. Hasta la próxima.